Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, el contenido creado para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Primeramente, gracias le damos a Dios por un nuevo día que nos regala, por su misericordia que son nuevas cada mañana, y porque si no hubiera sido por su misericordia, ya habíamos sido consumidos. Pero su misericordia van de generación en generación en aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por ser un Dios misericordioso, gloria a Dios de Israel por Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro, gloria a Dios por todas las bendiciones que tenemos, por su gracia, porque todo bueno y toda buena dádiva la tenemos de Él, del Padre de las luces, en el que no se halló tinieblas ni sombra de variación. Amén. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, Dios lo bendiga mucho, Dios me lo guarde y comenzamos. Hermanos y amigos. Perdón, hermano. Vamos a comenzar, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar en Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 19. ¿Ok? Vamos a estar leyendo este pasaje recordando que acabamos de ver la entrada triunfal de mi Señor Jesús a Jerusalén, donde vimos cómo mi Señor Jesús, ya cerca de Jerusalén, le dice a los discípulos que vayan a una aldea que está cercana, ¿verdad? Enfrente, cerca de allí, y que desaten un burro que está amarrado, un pollino de asna, un burro que nadie nunca había montado, y los discípulos van y le obedecen, y todo ocurre tal cual mi Señor Jesús dijo que sería. Ellos contaron el burro. Hubieron personas que le preguntaron, ay, ¿por qué vas a desatar ese burro? Ah, no, es que el Señor lo necesita, y le dejaron llevar el burro. Todo eso, hermano, para que se cumpliera la profecía de Zacarías 7. Y dijimos en esa enseñanza que mi Señor Jesús podía, como el Hijo de Dios, escoger cualquier animal. Es decir, Él hubiera podido entrar en un tigre de Bengala, en un elefante, en un animal bien exótico, ¿verdad? En un animal digno de un rey. Pero decidió entrar en Jerusalén en un burro, porque para que se cumpliera lo que estaba escrito. Y un burro, porque el burro es un animal dócil y humilde, así como mi Señor Jesús siempre fue un hombre humilde y manso. El burro manifiesta eso, o sea, el burro también cuenta con, digamos, con esa característica de ser un animal dócil y manso, y mi Señor Jesús demostró estando en la carne que Él era un hombre humilde y manso. Él mismo lo dice: aprendan de mí que soy humilde y manso. Y qué más humildad que siendo rey entrar en un animal como el burro. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque todo lo hace con un propósito, ¿verdad? Entonces, por eso Zacarías dice: no temas, Israel, no temas, Sión, porque tu rey viene humilde, montado en un pollino de asna, montado en un animal de carga, ¿verdad? Parafraseando un poco el texto. Y después vimos cómo lo reciben como un rey,
vimos como las personas que estaban allí, la multitud que estaba allí, que lo seguía, que vino con él, que lo seguía, agarró palmas, ¿verdad? Vimos que simbolizan victoria, y puso mantos para que el burro pasara, para que él pasara por los mantos, ¿verdad? Que ellos tendieron. Lo recibieron como todo un rey. Y yo les dije que muy posiblemente allí hubiera pasado lo que le pasó a Pedro. Dios puso eso en su corazón, que ellos dijeran, Hosana, Hosana, benditos el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque, a ver, con las señales que Jesús había dado y los milagros que había hecho, a la gente no le daba. El razonamiento humano no hubiera podido discernir que Jesús era el Mesías, que Jesús era Cristo, que Jesús era el Rey de Israel. Recuerdan que a Pedro le reveló el Espíritu Santo que Jesús era el Mesías, el Cristo. Y Pedro ya llevaba tiempo con Jesús, pero por su propia cuenta, por su propia inteligencia, él no había entendido que Jesús era el Cristo. Ahora, esta gente que lo recibe como el Rey, que es con palmas y poniendo su manto en los pisos para que él pasara sobre el burro, ¿verdad? Tampoco podía saber que Jesús era el Rey de Israel, pero decían que lo era. O sea, fíjense bien lo que decían de Jesús. Vamos a leer. Decían, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Fíjense bien que ahí estaban diciendo que Jesús era el rey que descendía de David. Entonces, ¿cómo podía esa gente llegar a esa conclusión? ¿Cómo podía llegar a esa conclusión la gente? Por eso es que por eso, hermanos, en mi opinión, aunque en la palabra no está, en esas personas también Dios colocó eso en su corazón para que ellos lo expresaran, para que ellos lo divulgaran. Recuerden, en otros evangelios tenemos el pasaje donde los niños le dicen, Hosana, Hosana, bendito es, donde los niños son los que alaban a Jesús, ¿verdad? Y los fariseos que le dicen, ¿ves lo que están diciendo de ti? Y él le dice, si ellos no lo dijeran, las rocas hablarían. Amén. Entonces, para mí, en mi opinión, Dios puso eso en el corazón de estas personas para que ellas proclamaran lo que estaban proclamando. Porque fíjense que esa proclama o esa verdad que ellos estaban diciendo es algo asombroso, porque fíjense que dice, Hosana en la altura. Fíjense que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estaban reconociendo que Jesús venía de parte de Dios. Y estaban reconociendo que Jesús era el descendiente de David, que se iba a sentar en el trono de David y iba a gobernar para siempre. Lo estaban recibiendo como el rey que era. Pero en mi opinión fue porque Dios colocó esas verdades en sus corazones para que ellos gozosos la pudieran proclamar, hermano. Porque esa gente no tenía la manera de conocer esa verdad. Eso es algo que fue revelado espiritualmente, algo que Dios le dejó saber a esas personas, así como se lo dejó saber a Pedro,
para que ellos lo proclamaran y lo dijeran. Y si ellos no lo hubieran dicho, hasta las piedras hubieran clamado. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por mi Señor Jesús, que es el Rey de Israel, y que es el Rey del universo, y que es el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios por mi Señor Jesús, que Él vino como Rey, pero no a libertarnos de Roma y de ningún país, físicamente hablando, sino que vino a libertarnos de la esclavitud que nos tenía el diablo por miedo a la muerte, vino a libertarnos de la esclavitud del pecado. Gloria al Rey que vio Dios que sí vino a libertarnos y nos libertó de todo esto. Amén y amén. Bueno, hermanos, si quieren ver todo, todo el mensaje de la entrada triunfal de mi Señor Jesús, creo que yo le coloqué en YouTube, el rey más manso y humilde del mundo, lo pueden ver por aquí, por mi Facebook o por mi canal de YouTube, de YouTube, El Rincón de Dios. Amén. Vamos a ver en esta ocasión, como ya le comenté, Marcos 11, versículo 12 al 19. Vamos a leer primero del 12 al 14 y después el resto. ¿Amén? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez en ella había algo. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, gloria a Dios. Recordemos que los últimos versículos que vimos sobre la purificación, sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vimos como Él llegó a Jerusalén, ¿verdad? Y entró al templo, pero era muy de noche. Entonces él vio cómo estaba el templo por fuera y después se fue a Betania a pasar la noche. ¿Ok? Después, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tenía hambre, ¿verdad? Luego ellos salen de Betania, mi Señor Jesús y sus apóstoles salen de Betania muy temprano, me imagino yo. Y Jesús tuvo hambre. Ahí vemos que mi Señor Jesús vino como hombre. Mira, hermano, en el reino de los cielos, gracias a Dios, vamos a poder comer, gloria a Dios, pero en el reino de los cielos no vamos a comer por satisfacer alguna necesidad. Vamos a comer porque comer es bueno. Simplemente vamos a comer y nos vamos a deleitar en la comida, pero sin tener ninguna necesidad física de hambre o cuestiones de esta índole. ¿Qué les quiero decir con esto? Mi Señor Jesús manifiesta que tiene hambre, ¿verdad? Porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Que su parte humana tenía hambre, al igual que tú y yo tenemos hambre y necesitamos comer para mantener este cuerpo, para poder servir al Señor. Asimismo, mi Señor Jesús necesitaba comida para mantener su cuerpo físico y hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén, gloria a Dios, para salvarnos a ti y a mí de nuestro pecado. Amén.
Entonces al día siguiente, cuando salieron de Betania, él tenía hambre, dice la escritura que tenía hambre. ¿Por qué? Porque él vino, dice la palabra, que no tenemos un sumo sacerdote, que no se puede compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, Cristo padeció en la carne lo que tú y yo padecemos. Cristo padeció hambre, Cristo tuvo sed, Cristo no tuvo un techo donde dormir, Cristo la familia creía que estaba loco. En fin, Cristo padeció todo lo que padecemos tú y yo, pero sin pecado. A veces tú y yo padecemos cosas porque lo merecemos, por nuestras malas acciones. Pero en el caso de Cristo, nunca fue así. Él siempre fue sin pecado, ¿ok? Vimos cómo lo tentó Satanás en el desierto 3 veces, después de estar 40 días ayunando. Vimos cómo él estaba durmiendo en la popa cuando hubo esta gran tormenta, que los apóstoles se desesperaron. Y Señor, ¿no ves que nos morimos? Para verle un poco el texto. Claro, habíamos visto todas estas cosas a lo largo de los evangelios, pues como mi Señor Jesús pasa por todas estas situaciones, estos procesos como cualquier ser humano, pero sin pecado, manifestando así su completa humanidad. Amén, gloria a Dios. Y en esta ocasión aquí vemos precisamente eso, que cuando salieron de Betania el día siguiente, ¿verdad?, de llegar a Jerusalén, luego de inspeccionar el templo, ¿verdad?, él tuvo hambre porque era 100% humano, como tú y como yo, y por eso padecía de las mismas necesidades. Amén. Luego dice la escritura, vine y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Fíjate bien. Él, teniendo hambre, vio a lo lejos una higuera, y como la veía, como decir, frondosa, con muchas hojas, o sea, la veía como por fuera, se veía frondosa, ¿verdad?, porque tenía muchas hojas. Él fue a ver si encontraba algo para comer, pero aún no era tiempo de que esa higuera diera su fruto, ¿ok? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie el fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Amén? Fíjense bien, ¿por qué? ¿Por qué Jesús maldice la higuera? Jesús llega, tenía hambre, y dijo, bueno, voy a ver si consigo que es una manzana, un limón, una naranja, bueno, yo qué sé. Eso poniendo algún ejemplo, ¿verdad? Unas uvas. Si era una idea, tenía que dar uvas, ¿verdad? Entonces, bueno, él fue a ver si ya esa mata ese árbol estaba dando los frutos. No, perdón, no era una higuera. La que dan uvas son la vid, pero bueno. Entonces, un error, perdón. Entonces, hermano, él se acerca a ese árbol y él ve que no tiene frutos. O sea, el árbol estaba sin fruto. Entonces él dice,
nunca más nadie coma de ti. ¿Por qué creen ustedes que Jesús maldijo ese árbol? Porque árbol que no dé fruto será cortado. Un árbol que no dé fruto es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque Dios creó el árbol precisamente cuando Dios creó todas las cosas en el huerto del Edén. Él creó los árboles para alimentar al hombre. Y un árbol que no dé fruto, un árbol que no sirva para que el hombre se alimente, es un árbol inútil. Es como si yo tuviera un martillo sin la cabeza. Es algo inútil. No me sirve de nada. ¿Qué hago yo con ese martillo? Lo boto, lo desecho y me compro otro. Así mismo, como vio mi Señor Jesús que ese árbol no daba fruto, lo maldijo y ese árbol no volvió a dar frutos, porque más adelante vamos a ver que se secó. Entonces, así mismo va a pasar con nosotros si no damos fruto. ¿Cuáles son los frutos que tenemos que dar nosotros? Nosotros estamos aquí en la tierra para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para andar en los caminos de Dios, para conocer a Dios y para darlo a conocer. Si nosotros en nuestra vida terrenal no hacemos lo que debemos hacer como criaturas de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, vamos a ser maldecidos por Dios, porque vamos a ser inútiles. ¿Para qué nos creó Dios a nosotros? Dios no nos creó a nosotros los seres humanos para que seamos ricos. Dios no nos creó para que seamos prósperos. Dios no nos creó para que seamos los mejores de los mejores, porque Él es el mejor de los mejores. Dios nos creó para gloria de Él, para alabanza de Él, para que le conozcamos a Él, para que tengamos comunión con Él. Si no hacemos ninguna de estas cosas, vamos a ser malditos por Dios y vamos a ser arrojados al infierno. Esa es la enseñanza espiritual. Muchos dicen que ese ya representaba a Israel, y como Israel no quiso dar fruto, Jesús la maldice, ¿verdad? Pero yo opino, o mi punto de vista es que esa higuera son cada uno de los seres humanos que no conocen a Cristo y que son inútiles para Dios. O sea, son inútiles para aquello a lo que Dios lo creó. Porque Dios no creó al ser humano para ser rico, para tener la mejor vida aquí en la tierra, no. Dios creó al ser humano para glorificarlo a Él. Él dice en Isaías: a todos los que formé, a todos los que llamé, a todos los que creé, los llamé y los formé y los creé para mi gloria. O sea, nosotros los seres humanos que portamos la imagen y la semejanza de Dios, somos creados para la gloria de Dios. Y si no glorificamos al Dios que lo creó, y si no lo conocemos, y si no lo amamos, y si no hacemos para lo que Él nos creó, que era su gloria, igual vamos a ser maldecidos por Él, hermano. Y aquí la maldición es como dice Juan el Bautista: el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. El hacha ya está puesta, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. ¿Por qué? Porque son árboles inútiles, que no dan el fruto que tienen que dar, como este árbol. Jesús tenía hambre, y los árboles tienen Dios creó los árboles con finalidad de alimentar al ser humano, pero cuando llegó
resulta que el árbol parecía que tenía fruto, pero no era cierto. ¿Qué hizo? Lo maldijo. ¿Por qué? Porque era un árbol inútil. Si tú y yo somos seres humanos inútiles, ¿en qué sentido? Que no vivimos para lo que tenemos que vivir, que es para Dios, o para quien tenemos que vivir, que es para Dios, también vamos a ser maldecidos por Dios, porque no estamos viviendo para aquel que nos creó. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito de vida. Pero el ser humano y este mundo han desviado la mirada. Las cosas de este mundo le han quitado la mirada al ser humano, del Dios que lo creó, y la ha fijado en sí mismo. Por eso que el ser humano anda siempre buscando su propio bienestar, su propio beneficio, su propia gloria. Y no tiene en cuenta la voluntad de Dios que lo creó, ni la gloria de ese Dios. Amén. Gloria a Dios. Más adelante vamos a ver cómo las palabras que dijo mi Señor Jesús al árbol se cumplieron. ¿Okay? Yo me adelanté un poquito aquí, pero bueno, gloria a Dios. Ahora vamos a ver cómo Jesús purifica el templo. Vamos a ver versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Sí. Bueno, llegó Jesús, entró Jesús a Jerusalén. Amén. Volvió a estar en el templo, y ¿qué creen, hermanos? Que encontró en el mercado de las pulgas. Para que no sepan que es el mercado de las pulgas, bueno, aquí en Maracaibo es un mercado, un lugar donde hay mucha gente vendiendo toda cantidad de cosas. Bueno, encontró ese desorden, ese caos en la casa de Dios, en un lugar que es dedicado al Señor nuestro Dios, en un lugar que es un lugar que fue creado para que la presencia de Dios estuviera en medio de su pueblo. En ese lugar fue Jesús entra en ese lugar que está dedicado única y exclusivamente a la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, y lo encuentra precisamente como un vulgar mercado donde vendían, donde habían mesas, vendían corderos, vendían palomas, había gente que cambiara la moneda, es decir, todo un bazar. Pero en la casa del Dios Santo y bueno de Israel estaban mezclando lo profano o lo mundano con lo santo, y esa mezcla no pega ni con pegaloco, como decimos aquí en Venezuela. Eso es como el agua y el aceite, eso no combina. Lo santo es santo y lo profano y lo mundano es mundano. No podemos mezclar las dos cosas, ¿verdad? Entonces, mi Señor Jesús entra, fíjense bien, vamos a leer otra vez el texto. Vinieron pues a Jesús, y entraron a Jesús en el templo, y comenzó a echar fuera lo que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Fíjense bien, Jesús echó fuera de la casa de su padre a esos mercaderes. ¿Por qué? Porque la casa de su padre, de nuestro padre, no era para hacer comercio. No. La casa
de su padre y de nuestro padre no era para cambiar monedas, no. Ese no era el propósito, ese no fue el propósito con el cual se levantó ese templo. El propósito era para que el Dios de Israel tuviera un lugar aquí en la tierra donde morar, para que la presencia de Dios estuviera en medio de su pueblo. Amén. Y Jesús, al ver esta escena tan aborrecible, tan abominable, viendo la gente que vendía, que compraba, Él sacó a esos vendedores y compradores, Él sacó a los que vendían corderos, sacó a los que vendían palomas, sacó a los que vendían, a los que cambiaban moneda, volcó todas sus mesas donde tenían el dinero tal vez, estremeció el templo, cumpliendo así lo dicho por el profeta. El celo por tu casa me consumió. Amén, hermano. El hombre no tiene respeto por las cosas santas. Fíjense bien, y estamos hablando de la nación de Israel. No estamos hablando de una nación gentil, pero aún así no había temor de Dios en sus corazones. Pero aún así tenían la casa de nuestro Padre Celestial como un mercado. Pero aún así estaban mezclando lo mundano con lo divino. Y por eso fue la ira desenfrenada de mi Señor Jesús. Ira que en uno de los evangelios dice que Jesús lo saca al látigo. O sea, Jesús no se molesta un poquito, le digo, ay Jesús. No, Jesús volcó la silla. Jesús echó a esos vendedores. Jesús echó a los vendedores de palomas y a los que cambiaban moneda. Los echó como si fueran unos perros. Váyanse de aquí, de la casa de mi padre. Porque estaba indignado de ver el templo que se había elegido, confeccionado, construido para que la presencia de Dios estuviera allí como lo tenía como un vil mercado, como un vil bazar. Y hay algo que aprender aquí de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús se airó, pero Él no pecó. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a diferencia del hombre, a diferencia de ti y de mí, que cuando nos airamos hacemos cualquier disparate y decimos cualquier burricada que posiblemente después nos vamos a arrepentir. Y cuando digo posiblemente, es muy posiblemente. Mi Señor Jesús no pecó, es decir, Él no hizo nada malo. ¿Okay? Porque aún la ira de mi Señor Jesús es una ira santa, es una ira guiada, digámoslo así, por el Espíritu Santo, es una ira santa. Cuando nosotros nos airamos, pecamos, porque nosotros nos airamos, nos dejamos llevar por nuestra carne, nos dejamos llevar por el enojo de nuestra carne. El enojo de mi Señor Jesús fue un enojo santo, fue un enojo por las cosas santas y fue un enojo para cumplir también lo que se decía en las Escrituras. El celo por tu casa me consumió. Y vemos un Jesús completamente airado, un Jesús que siempre que hasta los momentos se había mantenido pasivo, se había mantenido claro. Pasivo no quiere decir tonto, sino pasivo en el sentido de que predicaba pero cuando él tenía que decir la verdad, se la decía de frente a los fariseos, por ejemplo, pero no habíamos visto nunca, o en ninguna otra parte de la Biblia, vemos a Jesús comportarse con ira. Vemos a Jesús airarse. Y esto es algo que tengo que recalcar también. Si Jesús se aira, Dios se aira. Es decir,
Porque los testigos de Jehová dicen, no, Dios no castiga a nadie. Eso es una mentira del diablo. A lo largo del Antiguo Testamento vemos como Dios castigó a Egipto, vemos como Dios castigó a Sodoma y Gomorra, vemos mucho antes de eso como Dios castigó a la generación de Noé. Dios se aira, y cuando la ira de Dios se enciende, hermano, agárrense los pantalones, porque lo que viene es candela. O sea, cuando Dios se ira, el Dios Todopoderoso se ira, las montañas tiemblan. Las montañas tiemblan con su ira, hermano. Entonces, más bien esta gente salió barata. Hay gente que Jesús botó del templo. Salió bien. Porque cuando el Dios Todopoderoso se aira, hermano, a correr que tiran piedra. Como decimos nosotros, es algo terrible la ira de Dios. Bueno, le voy a comentar una ocasión. En una ocasión, el pueblo de Israel había atentado tanto al Señor nuestro Dios y lo había hecho encender su ira, de tal manera que Él envió serpientes calientes para que los matara. Hermano, la ira de Dios no es cualquier juego. Dios se airó con el pueblo de Israel y dijo, Moisés, apártate Moisés, porque los voy a fulminar aquí. Van a caer toditos muertos. Porque ya estoy cansado de que este pueblo rebelde me tiente. Ya me han tentado 9 veces y ya ahora sí. Y tanto Moisés que ya voy. Pero Dios es misericordioso y Moisés intercedió por ellos y Dios al final tuvo misericordia. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y así mismo Cristo es amor, pero también es fuego consumidor, hermano. Cristo se iró una ira santa y volcó las mesas y las sillas, hermano, y echó fuera a esos que vendían y compraban, ¿verdad? Y a los que cambiaban moneda, porque se airó. Entonces, el que diga que Dios no castiga es porque no conoce a Dios, es porque no ha leído la Biblia, o es porque no la ha leído, haber leído la parte solamente que Dios es amor, y ya. No ha leído el Antiguo Testamento, no ha leído nada. Porque Dios se aira, y cuando la ira de Dios se enciende, hermano, bueno, cosa horrenda es caer en manos de Dios Altísimo. Así que, y mi Señor Jesús es el Hijo de Dios Altísimo, y ciertamente mi Señor Jesús imita al Padre en todo. La ira de mi Señor Jesús, tal como la ira del Padre, lo lleva a hacer justicia. Y la ira de mi Señor Jesús también lo lleva a actuar justa y santamente. Esa es la diferencia de la ira de Dios y del Señor Jesús y nuestra ira. Nuestra ira es completamente tonta y boba, porque muchas veces nos iramos por tonterías y hacemos cosas que no debemos hacer, ¿verdad? Pero la ira de Dios y la de Jesús es diferente, porque ellos se iran y esa ira, que es santa, los lleva a actuar justa y santamente. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir, hermanos. Voy a ver si apresuro un poco el paso. Y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. Y le está llamando diciendo, no está Cristo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense bien
ahí tenemos el propósito por el cual se construyó el templo. Mi casa, la casa de mi Padre, se construyó para ser casa de oración, casa de comunión con Dios, casa de clamor para todas las naciones. Ese era el propósito del templo de Jerusalén. Para Jerusalén van a ir todas las naciones a adorar al Dios de Israel en los tiempos del milenio, en los tiempos de que ya mi Señor Jesús haya vuelto, ¿verdad? Van a ir todas las naciones para allá, pero no van a vender y a comprar y a hacer todas esas publicadas que estaba haciendo esa gente. No, adorar a Dios, a clamar a Dios, a conocer a Dios, van a ir para allá todas las naciones. Amén. Y nosotros los hijos de Dios que vamos a ser ciudadanos de la ciudad santa, vamos a estar con nuestro Dios por toda la eternidad. Para eso se hizo el templo, para adorar, para clamar, para orar, para tener intimidad con Dios, no para hacer lo que hago yo en un supermercado, lo que hago yo en un mall, lo que hago yo en qué sé yo, en cualquier parte que pueda vender y comprar. No es eso lo que está llamado a ser el templo de Dios, una cueva de ladrones, no. ¿Y por qué le dice cueva de ladrones? Claro, hermano, porque ¿qué pasaba? Que viniera Pascua, y por motivo de eso, seguramente y muy seguramente tenían los precios elevados. Es decir, ahí que se vendían palomas para el sacrificio y corderos para el sacrificio también. Corderos para el sacrificio de los pecados y palomas cuando se iba a presentar a algún niño o algo así. Y seguramente, muy seguramente, hermano, tenían los precios elevados a causa de que venía la Pascua. A causa de que venía la Pascua, un cordero sin defecto que costara, no sé, 50 denarios, seguro que lo tenían 100. Igual la palomita, ¿verdad? La tortolita. Entonces, por eso le dice cueva de ladrones. Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. ¿Y quiénes eran esos ladrones? Los primeros ladrones. Los religiosos, hermano, los religiosos. Los religiosos de la época. Los fariseos. Los que tenían el control ahí de todo en el templo. Esos eran los primeros ladrones ahí. Eso era lo que le estaban viendo de que eso era total, como decimos aquí. Ellos eran los primeros ladrones. No crean, hermanos, que eso de subirle los precios a las cosas porque es Día del Padre o de la Madre, eso solamente aquí, no. En Israel seguramente en esa época, como venía la Pascua, seguramente tenía los precios de los animales que iban a sacrificar disparados, hermano. Yo me imagino que un cordero que costaba normalmente 50 denarios lo vendían en 100. Y una tortolita que costaba 10 la vendían en 20. Porque venía la Pascua y se aprovechaban de eso para sacar más dinero de lo normal. ¿Y quiénes eran los primeros ladrones? Los religiosos de la época, amén. Alabado sea Dios. Entonces, como yo les digo ahorita, lo santo no se puede mezclar con lo mundano. Eso no pega, hermano, porque las cosas de Dios son sagradas. Porque lo que es para Dios es para Él. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a Jesús que mostró una moneda. Bueno, ¿quién está en esta moneda? El César. Bueno, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para Dios la adoración, la gloria, la alabanza. Para Dios es el amor. Para Dios es todo eso, hermano. Eso era lo que el templo estaba. Ese era el propósito del templo. Que la gente adorara a Dios, tuviera verdadera comunión con Dios, amar a Dios, clamar a Dios. Ese era el propósito
El templo, hermano, casa de oración para todas las naciones. No para que unos miles de ladrones estuvieran haciendo dinero a costillas de la fe de otros. Hermano y amigo, y eso es lo que estaba pasando ahí. Por eso que Jesús dice: y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Pero ¿quién eran ustedes? Los religiosos de la época, hermano. Porque ellos tenían el control del templo. Y ellos eran los que se estaban lucrando con esa venta de palomas y de corderos. Y con ese cambio de moneda que se efectuaba allí. Entonces mi Señor Jesús los zapateó a todos. Y puso orden en medio del caos. Y bueno, hermano, alabados a Dios, porque Cristo da el verdadero significado del templo, hermano. El templo no es para hacer cualquier cosa que se pueda hacer en cualquier otra parte del mundo. El templo es para adorar al Señor nuestro Dios, para clamarle, para pedirle, para tener comunión con Él y para adorarle en espíritu y en verdad. Amén, gloria a Dios. No para que lo tengamos como cualquier otra parte del mundo. Si queremos comprar o vender, vamos a cualquier otra parte del mundo y allí lo podemos hacer. Pero las cosas del Señor se respetan, hermano. 18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de la doctrina. Vieron los hijos del diablo, los fariseos, cuando vieron eso que hizo mi Señor Jesús en el templo, buscaron cómo matarle, porque le tenían miedo. Miedo mezclado con envidia, porque la gente escuchaba sus palabras y los tenían por profetas de Dios. Y al ver el alboroto que mi Señor Jesús armó ahí, al ver el orden que impuso ahí, ellos planearon matarle. Claro, ya ellos venían con ese plan, ya eso venía estándose en sus corazones, porque Jesús hacía milagros el sábado, porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Ya eso venía gestándose, ya eso venía procesándose en los corazones de ellos. Ya el pecado estaba ahí, el pecado estaba en el corazón. Lo que no lo era manifestado, pero ya el pecado estaba ahí. Ya eso que ellos vieron en el templo, que dice aquí que lo querían matar, sí, es así, lo querían matar, pero ya eso venía caminando en el corazón de ellos. Eso, lo del templo fue, digamos, lo menos grave que hizo mi Señor Jesús para ellos ahí. Pero bueno, ya como nosotros sabemos, estos fariseos eran hijos del diablo y las obras de su padre el diablo querían hacer. ¿Cuáles eran las obras? Matar y destruir, mentir y matar. Eso eran las obras que ellos querían hacer. Y acusar, porque el diablo es un acusador profesional. Y ellos lo que hacían era acusar a mi Señor Jesús donde quiera que él estaba. Entonces, estos querían matarle. Aquí los dan otras razones en las escrituras, que era porque tenían miedo. Otras razones eran porque tenían envidia. Y otras razones que ellos dijeron, los fariseos, que era que porque él se hacía llamar hijo de Dios. Pero eso fue una excusa. Todas esas y que razones que los hijos del diablo dan es una excusa para justificar su pecado. Más nada, hermano. Entonces aquí nos dice la escritura que ellos querían matarle porque le tenían miedo, porque la gente creía en él, porque la gente lo escuchaba, porque ya eran muchos los seguidores de Cristo, ya eran muchos los que creían: este hombre viene de Dios, este hombre es el rey de Israel. Fíjense cómo lo recibieron allá cuando en la entrada triunfal. Entonces ellos también, la excusa también era que se armara una revolución, es decir, que Jesús
tomara a toda esa gente que creía en él y se levantara en armas contra Roma, entonces Roma destruyera el templo. Esa también era otra excusa que ellos tenían. Que ellos tenían miedo de que se armara una revolución por Jesús y Roma acabara destruyendo el templo. Eso es claro, tenían miedo, pero no porque era el templo de Dios, sino porque se le acababa el negocio. No tenían miedo que se destruyera el templo de Dios porque el templo es la casa de Dios, no. Tenían miedo que se destruyera el templo porque se le acababa el negocio. Claro, se le acababa la vaquita de leche que tenían ahí con las ofrendas y todo eso. Entonces, esa era la situación con esos fariseos del diablo. Ya por último, hermano, para terminar, pero al llegar en la noche Jesús salió de la ciudad. Fíjense bien, en el versículo anterior nos dice que la gente que le tenían miedo porque la gente le seguía y admiraban su doctrina, admiraban su forma de enseñar. ¿Por qué? Porque no enseñaba como los hijos del diablo, él no enseñaba como los fariseos, sino como el que tiene toda autoridad. Era una enseñanza completamente nueva, diferente, llena del poder de Dios. Entonces, ellos le tenían miedo a Jesús por eso, porque sus enseñanzas movían más, porque sus enseñanzas atraían a personas y ellos no querían que se formara, como yo les estoy comentando, una revolución con Jesús y que Jesús quisiera atacar Roma y bueno. Pero sabemos que Jesús no vino a eso. Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Para eso vino, para eso ha venido al mundo. Entonces Jesús no iba a hacer nunca esto. Eso no pasó por la cabeza de Jesús. Eso pasó por la cabeza de ellos y lo usaron como excusa, como otra de las excusas para querer matar al Maestro, al Señor de señores y Rey de reyes, al Hijo de Dios Altísimo, al Señor de nuestra vida y de nuestra salvación, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, ya vemos como estos hijos del diablo siempre estaban amando lo malo. Esto de que lo querían matar, sí, es cierto, pero ya esto venía de atrás. O sea, ya eso era algo, era como una bola de nieve que ya venía corriendo de los fariseos. O sea, ya ellos tenían desde hace rato queriendo matar a mi Señor. O sea, con eso en el corazón. Yo creo que ya cuando pasó esto, ya eso estaba completamente afianzado en su corazón, que ellos querían matar a mi Señor. Versículo 18 y 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Ok, pero al llegar la noche Jesús salió de Jerusalén, se fue del templo y salió de Jerusalén, amén. Entonces, bueno, terminamos por hoy la enseñanza. Espero que le hayan parecido, espero en el Señor que le haya edificado, espero en el Señor que le hable a sus corazones, a sus vidas, a través de su palabra, hermano, y que bueno, que conozcamos más del Señor, que conozcamos más del Señor Jesús y del Dios que le envió, porque esa es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a que tú has enviado, y el propósito de la enseñanza, y estas enseñanzas, que yo hago por Facebook y por YouTube, es ese mismo, conocer a Dios. Es el propósito de la enseñanza, que conozcamos un poco más cada día al Dios y Padre de mi Señor Jesús y al Señor Jesús a quien Él ha enviado. ¿Okay? Porque eso es vida eterna, amén. Entonces Dios me lo bendiga mucho, Dios lo guarde, Dios haga resplandecer su rostro, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia del Señor nuestro Dios esté sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.
Si Dios me lo permite, mañana continuaré con el Evangelio de Marcos para la gloria de Dios, en Cristo Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén.